¿Cuál es el momento más grandioso de «Al diablo, lo haré yo mismo» en la historia? El célebre escritor Roald Dahl, Charlie y la fábrica de chocolate, el gran gigante bonachón, James y el melocotón gigante, entre otros, desarrolló y patentó un dispositivo quirúrgico destinado al tratamiento de niños con lesiones cerebrales traumáticas. A pesar de no contar con formación médica, logró llevar a cabo esta notable hazaña. Su hijo de 4 años sufrió un accidente automovilístico que le causó una peligrosa acumulación de presión en el cerebro debido a la hinchazón. Los cirujanos instalaron un derivador en el cráneo del hijo de Dahl para drenar el líquido y aliviar la presión, pero este continuaba obstruyéndose. Al no existir una solución más eficaz en el mercado, Dahl colaboró con un fabricante de juguetes para diseñar un nuevo derivador que drenara el líquido sin taponarse. Dahl logró patentar su diseño, que posteriormente fue utilizado para tratar a miles de niños. Temístocles y la batalla de Salamina. Es un tema complejo, pero aquí está el resumen. Tras la batalla de las Termópilas, prácticamente todos en Grecia pensaban que serían derrotados por los persas. Temístocles, un general ateniense, se rebeló contra esa idea y realizó lo que podría considerarse el acto más audaz de la historia. Fingió traicionar a los griegos y les reveló a los persas la ubicación de toda la flota griega, justo fuera de Atenas, en el estrecho de Salamina. A pesar de que los griegos estaban enormemente superados en número, la estrechez del canal convirtió el tamaño de la flota persa en un obstáculo en lugar de una ventaja. Lo que sucedió a continuación fue, esencialmente, una batalla terrestre en el agua, donde los barcos estaban literalmente apretados uno contra otro. Los griegos, fuertemente armados, terminaron con los persas, que estaban solo ligeramente protegidos, principalmente fenicios. En esencia, aniquilaron la flota persa y frenaron la invasión persa. Aquí viene lo sorprendente: los griegos en realidad no sabían que Temístocles había ideado esta trampa. Estaban ocupados utilizando su flota para evacuar Atenas y realmente, verdaderamente, no deseaban enfrentarse a la enorme flota persa. Cuando los persas hicieron su aparición, Temístocles, probablemente con una sonrisa triunfante, dijo, en esencia: «Bueno, ya están aquí, así que luchemos contra ellos». Resumen: un audaz general ateniense se dio cuenta de que Grecia estaba a punto de rendirse ante los persas, decidió no rendirse y atrajo a los persas a una batalla naval que aniquiló casi toda su flota. John Stapp, médico de la Fuerza Aérea que estaba convencido de que más pilotos podrían sobrevivir si sus asientos no se desintegraran durante los aterrizajes forzosos. Lo demostró al acomodarse en un trineo cohete al estilo de «Cazadores de mitos» y no fallecer. Su trabajo condujo a la creación de aviones y automóviles más seguros. Al experimentar con el trineo de desaceleración, Stapp demostró que un ser humano puede soportar al menos 46,2 gramos, en la posición vertical, con un arnés adecuado. Esta es la aceleración más alta conocida que un ser humano ha experimentado voluntariamente, establecida el 10 de diciembre de 1954. Stapp alcanzó una velocidad de 632 millas por hora, 1017 kilómetros por hora, que rompió el récord de velocidad terrestre y lo convirtió en el hombre más rápido del planeta. El hijo de John Walsh fue secuestrado de una tienda Sears en 1981, y su cabeza fue hallada 2 semanas más tarde. El resto de su cuerpo nunca fue encontrado. Nunca lograron encontrar al culpable. John Walsh se involucró en la defensa de las víctimas y fundó Los Más Buscados de América, ayudando a capturar a más de 1000 criminales, algunos de los cuales figuraban en la lista de los más buscados del FBI. Finalmente, se determinó, con escasa evidencia, que un asesino en serie llamado Otis Toole fue el responsable de la muerte de Adam. Hasta el día de hoy, las grandes tiendas suelen emplear un código Adam, en honor al hijo de Walsh, para ayudar a localizar a niños que se hayan perdido o que hayan sido robados en espacios públicos. Nota: Adam Walsh tenía 6 años cuando pasó todo esto. El doctor inglés Edward Jenner observó que las lecheras que habían contraído la vaccinia, un pariente genético cercano de la viruela con una virulencia significativamente reducida, no parecían contraer viruela cuando ocurrían brotes. Como resultado, formuló la hipótesis ante otros médicos de que la infección por vaccinia podría utilizarse para prevenir la viruela, pero no le dieron crédito y, en esencia, se rieron de él.
Jenner procedió a infectar al hijo de 8 años de su jardinero con vaccinia y, tras la recuperación del niño, lo expuso repetidamente a la viruela, demostrando eficazmente su hipótesis inicial a la comunidad médica, que al principio había sido escéptica. La obra de Jenner, sobre el origen de la inoculación de la vacuna, en la que publicó sus resultados, sentó las bases para la primera vacuna contra la viruela y, eventualmente, para la erradicación total de la enfermedad. Dashrath Manjhi, conocido como el «hombre de la montaña», fue un trabajador indio originario de la aldea Gejlaur en Bihar. Es célebre por su asombrosa hazaña de esculpir un camino a través de una montaña utilizando únicamente un martillo y un cincel. Esta ardua labor le tomó 22 años, desde 1960 hasta 1982, para completarse. Manjhi tomó la decisión de labrar la carretera tras el fallecimiento de su esposa, Falguni Devi, quien murió a causa de la falta de atención médica oportuna. La localidad más cercana con un médico se encontraba a 70 kilómetros, y la montaña obstruía una ruta directa. Al crear un camino de 110 metros de largo, 9,1 metros de ancho y 7,6 metros de profundidad, Manjhi redujo la distancia hacia el pueblo a tan solo 15 kilómetros, mejorando significativamente el acceso a las instalaciones de salud para su comunidad. Su notable determinación y perseverancia lo han convertido en un símbolo del poder de la voluntad humana y la dedicación. La historia de la vida de Manjhi ha inspirado libros, documentales y la película de Bollywood de 2015 Manjhi, The Mountain Man. En esencia, la creación del diodo emisor de luz azul fue un desafío formidable. Contar únicamente con los colores rojo y verde limitaba nuestra capacidad para disfrutar del espectro completo de colores que ahora apreciamos en los televisores. Nakamura fue encargado de esta valiosa investigación y, a lo largo de su travesía, enfrentó el desdén de aquellos que lo menospreciaban por no poseer un doctorado en ese momento, así como la desconfianza hacia su enfoque innovador en la fabricación de LEDs, el cual, finalmente, resultó ser exitoso. A pesar de que su empresa le ordenó cesar sus esfuerzos en este tema, él perseveró en su labor. El vídeo vinculado de Veritasium explica magistralmente toda esta historia y merece la pena ser visto si cuentas con el tiempo. Benedict Arnold se encontraba sentado en su tienda, embriagándose mientras les decía que no le cortaran la pierna, mientras el ejército continental estaba sufriendo una derrota en Saratoga. Exclamó: «Que se joda, lo haré yo mismo». Y, con una pierna rota y completamente ebrio, volvió a montar su caballo y se dirigió a las líneas del frente, alentando a las tropas, liderando una carga y logrando la victoria en la batalla. Fue denominado el héroe de Saratoga. Sin embargo, posteriormente lo relegaron a un trabajo de escritorio, pasándole por alto para una promoción porque no deseaban tener dos comandantes de la misma colonia y debido a que su pierna estaba afectada. Así que tramó rendir West Point a los británicos. Malditos sean esos tipos, pero, al mismo tiempo, se puede entender por qué podría haber estado molesto. Y durante un tiempo, por lo menos, ciertamente fue el héroe de Saratoga. Al regresar de sus campañas a través del río Indo, Alejandro Magno marchaba de vuelta a casa, asediando ciudades en su camino y expandiendo su imperio. Una de las tribus, los Mali, se retiró a su ciudad amurallada para concentrar sus fuerzas. Resistieron con firmeza a lo largo de las murallas, pero Alejandro, en el corazón de la batalla, lideraba a sus tropas. En un momento dado, Alejandro se encontraba en la muralla, acompañado solamente por sus más cercanos acompañantes, los portadores de su escudo, cuando vislumbró una oportunidad para entrar en la ciudad. Saltó de la muralla, casi solo entre el enemigo, para lanzar el ataque. Sus tropas no se habían adelantado tanto como él y no pudieron unirse a él. Al observar su temerario salto, sus hombres cayeron en la desesperación y asaltaron sus escaleras con tal rapidez que se rompieron, dejándolo solo en un bastión enemigo, defendiendo su posición. Sus tropas eventualmente se unirían a él, pero durante un tiempo fue Alejandro Magno, junto a sus portadores de escudo, respaldados contra un árbol, resistiendo las fuerzas de toda una ciudad. Leo Mayor el Mayor llevó a cabo la captura de 93 soldados alemanes de manera heroica durante la batalla de los Escladinos en Zelanda, en el sur de los Países Bajos. Según el Ottawa Citizen, Mayor y su amigo, el cabo Wilfrid Arsenault, fueron designados para averiguar el destino de una compañía de reclutas que había desaparecido tras ser enviada a tomar una localidad.
Sin embargo, debido a que Arsenault cayó enfermo, Major continuó la misión en solitario. Tras descubrir el equipo abandonado de la compañía y concluir que habían sido apresados, Major buscó refugio de la lluvia y el frío en una casa, donde divisó a 2 soldados alemanes caminando a lo largo de un dique. Capturó al primer alemán, utilizándolo como cebo para atrapar al segundo, y llevó a sus prisioneros ante su oficial al mando. Este, junto a su compañía, compuesta por alrededor de 100 hombres, se rindió, aunque Major acabó con la vida de 3 de los soldados. En un grupo de casas cercanas, tropas de las SS, al presenciar la rendición de la compañía, abrieron fuego contra ellos, causando la muerte de 7 y hiriendo a varios más. Ignorando el fuego enemigo, Major prosiguió escoltando a sus prisioneros hacia la línea del frente canadiense, dando orden a un tanque canadiense que pasaba para que abriera fuego contra las tropas de las SS. Así marchó de regreso al campamento con los 93 prisioneros supervivientes. El cazador Jim Corbett tuvo más que unos pocos de estos encuentros. Nacido en India durante la época colonial, poseía un profundo amor por la tierra que lo vio nacer y, al enterarse de que las aldeas enfrentaban problemas con felinos devoradores de hombres, ofreció sus servicios como un hábil tirador para proteger a las comunidades locales. Se estima, a partir de los registros que se mantenían, que los grandes felinos que abatió habían cobrado la vida de más de 1.200 personas en total. El más letal de todos fue el infame tigre de Champawat. Esta tigresa de Bengala tenía un recuento documentado de 436 víctimas. Corbett la localizó finalmente al seguir un rastro de sangre proveniente de una niña de 16 años que había matado y arrastrado a la desolación del bosque. Lo más asombroso es que llevó a cabo todas estas cacerías a pie y en soledad. Más adelante en su vida, dedicó sus esfuerzos a la conservación. El detonante de esto fue darse cuenta de que muchos de estos devoradores de hombres tenían dientes dañados y, en realidad, mataban a los humanos por hambre, ya que no podían atacar a sus presas habituales con pieles más resistentes. El Parque Nacional Jim Corbett en India alberga el mayor número de tigres en comparación con cualquier otro de sus parques nacionales. La historia del sargento de artillería John Basilone está repleta de momentos que gritan, que se joda, yo lo haré solo. El 24 de octubre de 1942, durante la batalla por el campo Henderson, su unidad fue atacada por un regimiento de aproximadamente 3.000 soldados de la división Sendai japonesa, quienes emplearon ametralladoras, granadas y morteros contra las ametralladoras pesadas estadounidenses. A pesar de que sus líneas de suministro habían sido cortadas por enemigos que se habían infiltrado en la retaguardia, Basilone luchó a través de terreno hostil para reabastecer a sus ametralladores pesados con suministros urgentemente necesarios. Basilone desplazó una ametralladora adicional a su posición y mantuvo un fuego continuo contra las fuerzas japonesas entrantes. Luego reparó y operó otra ametralladora, sosteniendo la línea defensiva hasta que llegó el auxilio. Cuando la última de las municiones se agotó poco antes del amanecer del segundo día, Basilone, utilizando su pistola y un machete, logró contener a los soldados japoneses que atacaban su posición. El 19 de febrero de 1945, en el primer día de la invasión de Iwo Jima, se desempeñaba como líder de sección de ametralladoras en la Playa Roja 2. Mientras los infantes de marina desembarcaban, los japoneses concentraron su fuego en los marines que llegaban desde fortificaciones robustamente defendidas en toda la isla. Con su unidad atrapada, Basilone rodeó los flancos de las posiciones japonesas hasta quedar directamente encima del bloque de la fortaleza. Luego, atacó con granadas y explosivos, destruyendo en solitario todo el punto de resistencia y su guarnición defensora. Uno de los momentos más icónicos de "que se joda, lo haré yo mismo" en la historia es cuando Richard Feynman, el renombrado físico, forzó las cajas fuertes en Los Álamos durante el proyecto Manhattan. Mientras trabajaba en la bomba atómica, descubrió que la seguridad en torno a la información clasificada era sorprendentemente laxa. En lugar de quejarse o esperar a que alguien más abordara el problema, decidió demostrar lo fácil que era acceder a materiales confidenciales al irrumpir en las cajas fuertes él mismo. Sus acciones no solo pusieron de relieve las significativas fallas de seguridad, sino que también condujeron a la implementación de medidas más estrictas, demostrando que, a veces, tomar el control de la situación puede tener un impacto profundo. Oh, por Dios, dudo que recuerde los nombres aquí. La serie
Compañeros de batalla, se basa en historias reales narradas por veteranos de la Segunda Guerra Mundial que formaron parte de la compañía IC. En ella, se puede apreciar la narración de sus vivencias mientras se recrea cinematográficamente su relato. Hubo un momento en el que estaba planeada una incursión o una especie de batalla. Tenían otro grupo con el que atacaban en el lado opuesto de un pequeño pueblo. La persona a cargo debía comunicarse con la otra compañía, pero terminó por entrar en pánico y no pudo hacer la llamada. Uno de los soldados exclamó: «Que se joda, lo haré yo mismo». Pero no se limitó a llamarles o a llamar su atención desde la distancia. Este hombre corrió hacia la línea enemiga, pasó junto a ellos y llegó hasta la otra compañía, regresando luego corriendo. Lo curioso es que las personas generalmente tienen sus armas apuntando a la distancia, no esperan que alguien se acerque a su lado. También puedo imaginar que los enemigos, algo confundidos, quedaron atónitos al ver a este hombre. Salió ileso y se convirtió en un héroe ese día. Para ver mejores detalles sobre esto, lee los comentarios y busca a Ronald Despierres en Foy. Toda la serie es un torbellino de valientes individuos que enfrentaron y lidiaron con situaciones inimaginables. Mi episodio favorito es el titulado Médico. Me encanta que dedicaran un episodio a centrarse en un médico y en lo increíblemente difícil que es ser uno. Los médicos suelen ser los soldados que más ayudan, pero también son los que presencian más muertes de sus camaradas. Cuando Ucrania, tras ser invadida por Rusia, no recibió la ayuda garantizada por el Memorando de Budapest y se vio en la imperiosa necesidad de suplicar por cada pieza de equipo, que los expertos les advirtieron era demasiado avanzada para ellos y requería años de enseñanza, logró desbloquear su capital, Kiev, y otras localidades del norte, con apenas artillería soviética, un puñado de drones turcos Bayraktar y armas antitanque Javelin, NLAW. Hundieron el buque insignia de la flota del Mar Negro con su propio sistema, aprendieron a utilizar sistemas de artillería de varios países diferentes, establecieron una zona de exclusión aérea sobre los territorios controlados, lanzaron una ofensiva que desbloqueó Yarkov y liberó Jersón, hundieron casi toda la flota rusa del Mar Negro y atacaron el puesto de mando de dicha flota con misiles franceses, demasiado difíciles de aprender. Aprendieron a manejar tanques occidentales por los que tuvieron que rogar durante meses, se familiarizaron con sistemas de defensa aérea extremadamente sofisticados, en cuestión de semanas para proteger sus localidades de los drones y misiles rusos, fracasaron en una ofensiva veraniega en 2023 porque Occidente aún no había suministrado suficiente armamento eficaz, casi perdieron el frente oriental por escasez de proyectiles debido a que, nuevamente, Occidente no pudo cumplir con las entregas, suplicaron insistentemente por aviones, finalmente obtuvieron los F-16 en 2024 y emprendieron una ofensiva hacia Rusia. Theodore Roosevelt, Jr. En 1944, ostenta el rango de Brigadier General Roosevelt, y se desempeña como comandante adjunto de la división del Cuarto Ejército, tiene 56 años y camina apoyado en un bastón. El 6 de junio de 1944, observa a sus hombres abordar las embarcaciones de desembarco para el asalto a Normandía, y está decidido a unirse a ellos, aunque todos sus superiores insisten en que no puede ir, por su propia seguridad. Finalmente, ceden y le permiten desembarcar en las primeras oleadas. Fue el primer general y el hombre más anciano en participar en la primera ola. Sin embargo, su embarcación es desviado, no desembarcan donde él esperaba para llevar a cabo la misión asignada, al igual que las embarcaciones de sus tropas. Algunos sugieren avanzar por la playa hasta 1 milla hacia donde se suponía que debían estar, pero él, tras realizar un recorrido de reconocimiento, reunió a sus hombres y proclamó: «Comenzaremos la guerra desde aquí mismo». Y así lo hicieron, logrando asegurar terreno y establecer una cabeza de playa. Resumen, ¿nadie más quiere hacerlo? Yo lo haré. ¿No estoy donde debería estar? No importa. Vamos a la guerra. Un antiguo fabricante italiano de tractores, llamado Ferruccio Lamborghini, se sentía insatisfecho con su reluciente automóvil deportivo rojo. Tuvo un desacuerdo bastante significativo con el hombre que lo construyó, un tal Encho, quien estaba mucho más enfocado en competir con sus autos que en atender a sus molestos clientes. El viejo Ferruccio, eventualmente, le dijo a Encho que se fuera a paseo y llevó el coche a su propio garaje para repararlo. Desmontó el automóvil y descubrió que el supuesto automóvil deportivo
que había adquirido utilizaba el mismo embrague que él instalaba en sus tractores. Se sintió, comprensiblemente, frustrado. Así que ese día juró superar a este pequeño y enfadado italiano en su propio terreno. Independientemente de si lo logró o no, sentó las bases para algunos de los vehículos más extravagantes, veloces y locos que existen en este planeta. Juan Pujol García. Este individuo aborrecía tanto a los fascistas que no anhelaba nada más que la caída del régimen nazi. Cuando Gran Bretaña desestimó sus múltiples propuestas para convertirse en espía, él simplemente se lanzó a la aventura y lo hizo por su cuenta. Y al decir, lo hizo por su cuenta, me refiero a que, estableció una ficticia red de espionaje compuesta por un par de docenas de espías inventados en su red y, sin haber estado nunca en Gran Bretaña, lo creó todo sobre la marcha, logrando que los alemanes creyeran cada palabra que decía. Este tema también se aborda en gran detalle en el libro, Doble Cruz, el cual es una lectura fascinante. Edición, gramática, errores tipográficos. Marilla Oktyabreskaia, quien adquirió un tanque para vengar a su esposo asesinado por los nazis. Tras la muerte de su marido en 1941, Oktyabreskaia vendió sus pertenencias para donar un tanque a la causa de la guerra y solicitó que le permitieran conducirlo. Recibió la entrega y fue instruida en la conducción y reparación de un tanque medio T-34, al que nombró, novia guerrera, Boeva Podruga. Oktyabreskaia demostró su valentía y habilidad en el campo de batalla, siendo promovida al rango de sargento. Tras sucumbir a las heridas de combate en 1944, fue reconocida póstumamente como heroína de la Unión Soviética, la máxima distinción del país por valentía durante el combate. Fue la primera conductora de tanque en recibir tal honor. Después de sufrir una fractura en la nariz en 3 partidos consecutivos de la temporada de la NFL de 1946, el corredor de los Rams, Fred Heruke, decidió tomar las riendas de su destino durante la temporada baja que siguió. Este exalumno de arte y diseñador aeronáutico durante la Segunda Guerra Mundial confeccionó su propia máscara facial, comenzando por crear un prototipo de arcilla, solicitando a los técnicos de Northrop Aircraft que elaboraran una máscara de aluminio a partir de dicho prototipo, y luego pidió a su abuelo, un zapatero, que la recubriera con cuero. La utilizó durante toda la temporada de 1947, convirtiéndose en el primer jugador de la NFL en hacerlo. Él también es el pionero que primero pintó cuernos en su casco de cuero de los Rams, el primer logo de casco en la NFL, en 1947. El propietario de los Rams, Dan Reeves, le pagó $1 por casco para reproducirlo en 75 cascos durante el verano de 1948. Más tarde, como ejecutivo de los Broncos, inventó la red de patadas para la línea de banda, que aún se utiliza en los partidos de hoy en día. Howard Hughes, célebre y completamente excéntrico director de cine de los años 30, realizó una película titulada Hells Angels sobre pilotos en la Primera Guerra Mundial. Designó a su especialista en acrobacias para llevar a cabo numerosas escenas de pilotaje, mientras él lo instaba a realizar maniobras cada vez más arriesgadas. La toma final iba a resultar excesivamente peligrosa, por lo que el especialista se negó, a lo que Howard Hughes, ante tal negativa, exclamó que lo haría él mismo y se lanzó al avión. Resulta que era verdaderamente peligroso. Se estrelló y terminó necesitando una reconstrucción facial. Recientemente estuve explorando Wikipedia y menciona que, durante la producción de esta película, otros 3 especialistas en acrobacias y un mecánico perdieron la vida. Hay varios episodios del podcast, You Must Remember This, acerca de él que son bastante interesantes. J. Armand Bombardier residió en Quebec a comienzos del siglo XX, donde los inviernos eran especialmente severos. Dado que las carreteras secundarias no eran desbrozadas por el gobierno en esa época, la mayoría de los residentes guardaban sus automóviles durante la temporada invernal. En la década de 1920, J. Armand se dedicó a experimentar con diferentes tipos de vehículos para transitar sobre la nieve, principalmente como un pasatiempo. Sin embargo, cuando su hijo falleció de peritonitis en el invierno de 1937, debido a que la nieve era tan profunda que no pudo ser trasladado a un hospital, Bombardier se propuso como misión idear un método práctico y eficiente de transporte motorizado para recorrer la nieve.
A lo largo de las décadas de 1940 y 1950, construyó autobuses de madera de múltiples pasajeros, equipados con esquís en la parte delantera y orugas en la trasera, culminando en la creación del primer moto de nieve moderna, el Ski-Doo, en 1959. Bombardier Recreational Product sigue produciendo Ski-Doos, junto con muchos otros productos, hasta el día de hoy. Investiga sobre Christian Craighead. Este hombre fue un operador legendario del SAS. De manera individual, puso fin a lo que era, en esencia, una toma de poder ERR o RISTA en un lugar similar a Sodasopa, en Kenia. Era como si este individuo hubiera emergido directamente de un videojuego. Recibió una llamada de un conocido que se encontraba dentro de uno de los edificios, y de inmediato se lanzó a la acción, recogiendo su equipo, un camión, y listo para actuar, procediendo a redefinir lo que significa ser formidable para el resto de nosotros. Gran Bretaña estaba bastante molesta con él por actuar de manera independiente, pero debido a la intensa cobertura mediática de este hombre enfrentándose a los desafíos más difíciles y haciendo que el Reino Unido pareciera impresionante, recibió una severa reprimenda y la segunda condecoración más alta que el país tiene para ofrecer. También me gustaría destacar que logró sobrevivir y creo que no hubo más bajas tras su intervención. Así, esta leyenda continúa caminando sobre la tierra en la actualidad. ¿Te gustó el video? Regálanos un me gusta, deja tu comentario y suscríbete para que así no te pierdas de los nuevos videos que subimos todos los días.